Bueno, pues antes de comenzar quería disculparme públicamente con nuestra hermana Araceli, porque si bien es cierto que no era con mala intención, no siempre la forma en que digo las cosas es la más adecuada. Y yo sentí cuando terminé el estudio como que menosprecié, ¿no?, un comentario que usted hizo por el hecho de leerlo. Y nada más lejos de la realidad que el querer despreciarla a usted. Es el hecho de, yo valoro mucho a las personas que se leen el texto antes de venir, que indagan, ya sea en internet o en otros libros, ¿no? Pero sobre todas las cosas valoro mucho el hecho de que cada uno pueda decir lo que considera oportuno, por muy equivocado que esté Juan, ¿vale? Bueno, puede estar equivocado tal vez para mí, pero tal vez usted es como lo vea, y hay que ser respetuoso ante la forma de entender según qué cosas. Pero prefiero eso, prefiero una idea que para mí pueda ser equivocada al hecho de repetir lo que un comentario específico pone, porque está muy bien el comentario, pero al fin y al cabo no es una reflexión suya, y a mí me interesa lo que Araceli Díaz tiene que decir, o Guadalupe Linero, ¿me entiende? Entonces, tal vez me faltó tacto para no dar valor, porque el comentario estaba muy bien explicado, corroboraba lo que habíamos hablado, pero me interesa mucho más lo que cada uno de ustedes pueda pensar. Pero bueno, dicho esto, y como lo hice públicamente, pues lo digo públicamente, ¿no? Sí es importante eso, que seamos respetuosos los unos con los otros, porque si hablamos de que vamos a estudiar en comunidad, pues hay que estar dispuesto a escuchar cualquier tipo de cosas, aunque nosotros no las compartamos, no pasa nada. Yo estoy convencido de que aunque ustedes no me lo digan, hay cosas que yo enseño o que yo predico que ustedes no comparten, y les felicito, porque eso a mí me da a entender que tienen criterio, ¿vale? Que llegan a sus propias conclusiones. Mal asunto si todo lo que yo dijera ustedes estuvieran de acuerdo, porque entonces uno de los dos no piensa. ¿Me entiendes, Juaní? Entonces es importante, que cada uno se manifieste libremente y que la comunidad acepte los comentarios que se ven. Bueno, pues para esta tarde solamente tenemos un texto. Porque Marimar me regaña con que siempre pido perdón, pero no dejo de hacer las cosas. Como me paso 5 minutos y siempre pides perdón, pero siempre te pasas 5 minutos. Y no pidas perdón y no te pases. Bueno, pues le echaremos la culpa a la Celi, yo qué sé. A mí me da igual. Bueno, Marimar piensa que cuando haces eso son 2 factores en favor. todo esto para hacer tiempo que viniera nuestra hermana Rebeca. Me ha mandado un WhatsApp que ni me ha llegado ni he leído diciendo feliz al tiempo que llego. No te preocupes. Ya te echábamos de menos. Por aquí los viernes, cielo. Vale, Olga. La historia es muy conocida y tiene un montón de matices. Tere, vamos a ver hasta dónde llegamos. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 15 al 19. Marcos 11, del 15 al 19. Y hoy vamos a trabajar de esta manera. Yo leo el texto, ustedes hablan, los que lo deseen. Me gustaría que participaran,
no siempre los mismos, sino todos. Y una vez escuchadas sus reflexiones y sus argumentaciones, pues vamos a empezar a leerlo otra vez, pero parándonos en un montón de sitios para sacarle todo el jugo al asunto, ¿de acuerdo? Bueno, lo leo despacio para que puedan ir pensando. Dice Alfredo que Jesús de nuevo entró en Jerusalén. No era la primera vez que lo hacía. Bueno, y no solamente es que entró en Jerusalén, sino que fue al templo. Perfecto. No, espera, que me he equivocado. 15. Claro, es que es igual. Dice que vinieron pues a Jerusalén. Oye, pero es igual. Sí, ¿no? Me había equivocado y me había ido al versículo 11, pero es igual. Bueno, dice el versículo 15, dice que fueron a Jerusalén, que entró Jesús en el templo y bueno, pues comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y se nos dice que también volcó las mesas de los cambistas y también las sillas de los que vendían palomas. Y dice el versículo 16 que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y el versículo 17 dice que les enseñaba diciendo: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice que todo esto lo vieron y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo invitarle a comer, cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y otra vez, al llegar la noche, Jesús, ¿a dónde se fue? A la cena. Fuera de la ciudad. ¿Dónde? Aventúrate, que seguro que no te equivocas. Por donde vivieron en la aldea. Seguramente se fueron a Betania, ¿no? Claro, donde vivieron la aldea, por ¿Eh? el caminito ese, hasta los hermanos. Muy bien. ¿Estás luchando con la Biblia? Yo sí. Bien. Venga, Tere. Y una- Ah, Mari. Sí. Jesús tuvo un mal día, porque entre la higuera y esto no debía de dormir bien esa noche. Bueno, sé que lo dices con... Es un chascarrillo. Claro, que lo dices en tono de chascarrillo y me hace gracia. Pero no es así, ¿verdad? No es así. De la misma forma que la semana pasada dijimos que bajo mi forma de entenderlo, es un texto muy complicado, ¿vale? Ya no lo digo yo solo, Olga, lo dicen los comentaristas, que es de los relatos evangélicos más difíciles de interpretar, porque vemos a Jesús haciendo cosas raras. Él nunca había usado el poder en su propio beneficio. ¿A qué viene maldecir una higuera? ¿Y por qué hacerlo, Josué? ¿Por qué hacerlo si además no era temporada de higos? Es como pedir peras al olmo. ¿Por qué enfadarte de lo que no puede? Entonces hay que ir un poquito más allá. Ya dijimos que hay varias formas de interpretarlo. Hay muchos cristianos que lo interpretan literalmente. No tengo nada que objetar. Yo no lo hago así, pero entiendo que haya mucha gente que lo ve así. Dijimos que hay otras personas que consideran que es una parábola representada y que hay un carácter profético, simbólico, metafórico. Y yo dije, pues bueno, pues igual, yo no lo interpreto de esa manera
pero respeto a quien lo ve así. Y yo dije que para mí es una suerte de continuación de la parábola de esa higuera estéril, ¿no? Que 3 años sin dar fruto, y ahí tenemos al dueño que quiere desarraigarla, quiere arrancarla y decir, esto está ocupando tierra en balde, vamos a hacer algo con esto, y el jardinero le dice, tengamos paciencia un año más y ya decidimos si no le parece mal, jefe. ¿Vale? Pues bueno, yo creo que esa es la consecuencia. El tiempo pasa y ahí tenemos a Israel que no termina de dar fruto. Tenemos a una nación, a un pueblo, esperando por siglos al Mesías, prometiendo que cuando venga lo van a recibir con salterio y danza, con otro chascarrillo, ¿no? Pero cuando llega no es así, ¿vale? Pero está bien, si te agradece el chascarrillo. Yo lo he utilizado para dar un repaso de la semana pasada, así con todo el morro, ¿os has dado cuenta, no? No se han dado cuenta, ¿verdad? No tenía bien nada que ver, pero yo lo he soltado, para que Rebeca esté en contexto. Que venga, díganme, hermanos. Tere. Bueno, yo no sé exactamente dónde lo he leído. Olga, piense que le iba preguntando a usted. Y le dice Marimar que no ponga en compromiso a nadie, pero como no aprendo. Pero no sé ahora mismo dónde decirte. Sí. El celo de tu casa me consume, no sé si es exactamente así. Sí. Entonces yo pienso que cuando Jesús vio en que habían convertido la casa de su padre, pues enfadó y echó a todo lo que había allí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque hay una frase que Sofía suele decir mucho cuando ella ora. Porque esta es casa de... Sí, casa de oración, ¿no? Y aquello se había convertido... Luego lo voy a explicar un poquito más detenidamente, pero está muy bien. Está muy bien. El celo de tu casa me consume y esto es un disparate. Muy bien, Tere. Muy bien. Breve, concisa y al grano. Muy bien, Tere. Olga, ¿hay algo que a usted le llame la atención de este texto? ¿No? ¿Lo conocía el texto? Él pasó de nuevo por la higuera. Ajá. ¿No? Perdón. Que bueno, después. Ah, sí, bueno, sí, es... de la parte, de la primera parte. Sí, no, yo preguntaba de este texto, si hay algo que le llame la atención. ¿Conocía la purificación del templo? ¿Lo había escuchado alguna vez? ¿Y hay algo que le llame la atención? No, yo lo mismo que dice Tere, ¿Qué yo dice no Tere? reafirmo de que es la casa de Dios y Él no iba a permitir de que se estuviera vendiendo. Porque ¿qué se decía del templo? ¿Qué tipificaba? Ahí está, la presencia... La presencia de Dios. La presencia de Dios, ¿no? Pero... Y que, bueno, que era como si estuvieran riéndose como... Sí. Como algo que no estaba correcto. Sí, vale. Pero se ve que no hemos aprendido, porque si te das cuenta, esto no es un chajarrillo, esto es para que veamos que estas cosas pasaban antes y pasan ahora. Sí. Si tú te das cuenta, al lado de los templos importantes, pues llámese el Camino de Santiago, ¿cómo se llama? La Catedral de Santiago, o la Catedral de Cáceres, no sé, cualquiera de esos, siempre alrededor que hay kioscos vendiendo lo que sea, ¿no? O sea, que quiero decir que aunque leamos, hay veces que hacemos oídos sordos, porque estamos en el siglo XXI y seguimos haciendo lo mismo.
No dentro del templo, evidentemente, que también Sí. hay veces que hacen negocio, Sí. pero sí a los alrededores, Sí. que supongo que ahí tampoco estarían dentro Sí. de lo que era el templo, sino estarían en el patio o en la zona donde se podía hacer Muy bien. ese comercio. Sí, no, ahora Esto como curiosidad. Ahora que has dicho eso, lo vamos a explicar, ¿vale? Lo que se entendía por templo. A la situación que llegó el templo, Sí. y además eran personas del templo, Mm, personas que estaban, sí. y a veces podemos, con la costumbre y con reglas y con cosas, la casa de Dios, Sí. convertirla a lo que llegó. Y Sí. eso era por una degeneración de algo. Sí. Si no, es imposible. Una perversión, una Dice degeneración. cueva de ladrones. Sí. ¿Cómo se pone Jesús con ellos? Sí. Luego vamos a explicar también eso un Eso poquito. tiene su... Y vamos a decir... que no fue de un día para otro, a lo mejor. No, muy bien. ¿Eh? Sí. Muy bien. Eso. Muy bien. ¿Te anima, Guadalupe? Miren, empezamos, vamos poco a poco, porque ya digo que es el único texto hoy, nos da tiempo. Si tienen sus Biblias abiertas o lo ven por ahí, genial, ¿vale? Miren, primera parte del versículo 15, Araceli, solamente la primera parte. ¿Me siguen? Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. La escena nos la vamos a imaginar mejor si entendemos la configuración del templo. ¿Mm? ¿Cómo estaba distribuido? ¿Qué tipo de parcelas tenía? ¿Para qué servían? En el Nuevo Testamento, Olga, hay dos palabras distintas en griego que están íntimamente relacionadas. Nosotros, cuando lo leemos al castellano, lo leemos de la misma forma, pero quieren decir cosas distintas. Por ejemplo, hay una palabra que es hierón, ¿vale, María? Entonces, sobre todo por lo que tú has dicho, hierón. Y cuando se utiliza la palabra hierón, Juani, hace referencia a todo el templo en sí, a todo el área sagrada, a todo el recinto sagrado. El templo no era poca cosa, Tere. Ocupaba toda la explanada de la cima del monte de Sion y era como 30 acres. El templo tenía como unos 500 metros de largo por 300 metros de ancho. Había murallas a su alrededor y con una medida distinta, Araceli, Había, por ejemplo, un largo de 400 metros por otros de 300 metros, ¿vale? Ahora, tengo distintas fotografías, porque no son del todo perfectas, pero para hacernos una idea, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, este es el templo, toda la superficie, ¿ven? Todo esto, todo lo que ven, todo es el templo. Todo es la superficie sagrada. Todo es hierón, ¿vale?
En la parte exterior había una zona que era conocida como el atrio de los gentiles. Vamos a ver si tengo fotografías mejores. Esta no. Pero bueno, esta aquí, ¿ves? Nos habla de distintas zonas, ¿ves? Perdón. ¿Ven? Aquí hay una gran zona, luego otro atrio más pequeño, luego otro, pero vámonos a lo anterior. Bien, en la parte exterior había una gran zona, papá, que se conocía como atrio de los gentiles. Y ahí podía acceder, Olga, todo tipo de persona, judíos y gentiles, hombres y mujeres, negros y blancos, de todo tipo. ¿Ven? Esta fotografía es un poquito más reducida. ¿Ven aquí? El atrio de los gentiles. Bueno, en la parte interior del atrio de los gentiles se levantaban unos muros de pequeña altura que ejercían de división. Y en esos muros estaba lleno de carteles que ponía que cualquier gentil que atravesara ese lugar muerto. Los gentiles no podían atravesar el atrio de los gentiles. ¿Vale? ¿Qué atrio había después de los gentiles? El atrio, no se ve muy bien, ¿no? El atrio de las mujeres. ¿Vale? Es decir, tenemos un lugar enormemente grande donde podían acceder todo tipo de personas. Después está el atrio de las mujeres, y allí ya no pueden entrar los gentiles, porque si lo hacen, lo pagarán con su vida. ¿Vale? En el atrio de las mujeres, de ahí las mujeres no pueden sobrepasarlo a no ser que fueran a entregar un sacrificio, ¿vale? Después del atrio de las mujeres había otro que era conocido como el atrio de Israel, ¿ves? En el número 6, el atrio de Israel. Y ahí se reunía para las grandes ocasiones toda la congregación. Claro, que fueran judíos, y hombres. Muy bien. Y ahí, desde ahí, se le daban los sacrificios a los sacerdotes para que los ofrecieran. ¿Vale? Que aquí está, jolín, es que me confundo de voto. El otro atrio, el último, que es el atrio de los sacerdotes. Entonces, para no perderte, Josué, el atrio más grande de todos, atrio de los gentiles, allí puede pasar todo el mundo. Después está el atrio de las mujeres. Ya los gentiles, que se olviden, eso no está para ellos. Las mujeres se tienen que quedar ahí también. Solamente podían sobrepasarlo si iban a entregar algún tipo de sacrificio. Ahí nos encontramos con el atrio de Israel, al que accedían toda la congregación, todos los judíos. Y por último estaba el atrio de los sacerdotes. Mari, dentro del atrio de los sacerdotes, no, ahí, está aquí, aquí. Dentro del atrio de los sacerdotes estaba el templo en pequeñito, el lugar santo y el lugar santísimo, Y eso estaba dentro del atrio de los sacerdotes. Y cuando se habla de ese templo, se utiliza la palabra naos. Jolines, que todo lo pierdes, Félix. Naos.
¿vale? Entonces tenemos ese templo pequeñito, que es donde se ofician las grandes cosas, que está dentro del atrio de los sacerdotes, y luego está el templo Hierón, que nos habla de todo el recinto sagrado, ¿vale? Muy bien. Continuamos. Continuamos con el versículo 15, dice: comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Dónde se imaginan ustedes que sucedió eso? Tienen que quedarse con un atrio. ¿En qué lugar sucedió? En el atrio de los gentiles, donde podía pasar todo el mundo. Y ahí, Tere, comienza el problema, porque el atrio de los gentiles se confecciona o se idea como un lugar de oración y de preparación. La gente tiene que ir ya a ese lugar sagrado para orar y para prepararse para lo que va a hacer. Pero se ha secularizado de tal forma que en lugar de ser un sitio donde se ora y donde la gente se prepara, se parece al Carrefour o al Alcampo. Se ha secularizado de tal forma que todo se dedica al negocio, a la compra y a la venta. ¿Ven? Las cosas se hacen con un propósito, el génesis de ese propósito es bueno, es sano, es recomendable, pero el hombre termina por pervertirlo todo, ¿vale, Sofía? Nos dan algo y no sé cómo nos las apañamos, que nos la cargamos. Continuamos. Dice que y volcó las mesas de los cambistas. Claro. No es que tenga un mal día Jesús. Es que los hombres lo han pervertido todo. Y hay un grupito de personas que se están aprovechando de los peregrinos. No paran de hacer negocio. Y aquí es donde vamos a empezar a aprender esta tarde, Rebeca. Todo judío tenía que pagar un impuesto al templo. Y era medio siclo. ¿Vale? Todo judío, sin excepción, tenía que pagar medio siclo de impuesto. Al cambio, porque es que los céntimos, es que la moneda está más aquí. ¿Ustedes se acuerdan de las pesetas? Sí. Sí. Bueno, pues medio ciclo del santuario era el equivalente a 7 pesetas. ¿Todos me entienden cuando hablo de 7 pesetas? Sí. Noelia, no. 4. Ah, tampoco, Rebeca. 2, 3, 4, 5 céntimos de. ¿Vale? Ahora. ¿Qué? 42 céntimos. No. 4 o 5 céntimos. ¿Sí? 4 o 5 céntimos, no 40, 50. 4 o 5 céntimos. Entonces, ¿no sé la cantidad que les he dicho? ¿En pesetas? 7 pesetas. No, me equivoco, 12. 12 pesetas. 12 pesetas, no, es que me lo entendí, claro. 12 pesetas, ¿vale? Medio ciclo del santuario equivalía como a 12 pesetas. 5 céntimos de euro, ¿vale? Tú dirás, ¡buah! Pero eso lo paga cualquiera. Eso es muy poco. Pero es que el jornal de un trabajador medio en aquel tiempo era de 7 pesetas al día. 4 o 5 céntimos, ¿vale? Así que tenían que pagar de impuesto 12 pesetas. Uno trabajando ganaba 7 pesetas. Pero ¿saben una cosa? Que para las cosas comunes cualquier tipo de moneda valía. Daba igual si la moneda era griega, romana, siria, fenicia, todas las monedas valían. Pero para pagar el impuesto del templo, no.
tú tenías que pagarlo en siclos del santuario. ¿Qué pasa? Que los peregrinos venían, Olga, de todos los lugares del mundo y venían con sus monedas. ¿Y qué tenían que hacer? Cambiarlas. Y por cambiar las monedas les cobraban un impuesto de 2 pesetas. Pero a la hora de pagar el impuesto, es como si vas ahora a renovarte el carnet de identidad, ¿lo sabes? Tienes que ir con la 11 euros, creo que son. 10, 12. ¿Oh? A mí me cobran. Bueno, cada uno dice lo que... Bueno, da igual. 75. Lo que quiero decir es que si te cuesta 11 euros, tú tienes que ir a la policía con 11 euros. No puedes ir con 12, ni con 15, ni con 20, porque no te van a cambiar. Bueno, allí, si necesitabas que te devolvieran el cambio, Tere, tenías que pagar otro impuesto de 2 pesetas más. ¿Vale? Entonces, la mayoría de los peregrinos no solamente tenían que pagar ese impuesto de 12 pesetas, sino que también tenían que pagar esas 4 pesetas por el cambio de la moneda, ¿vale? Y por la devolución del sobrante, ¿vale? No se olviden de que aunque les parezca poco, un trabajador normal ganaba como 7 pesetas al día. Estamos hablando de 3 céntimos de euro, 4 céntimos, no más. Continuamos con el texto. Que vamos. Dice, y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué? Mira, las palomas se incluían en el sistema sacrificial, ¿vale? Digamos que era de las cosas más baratas. No todo el mundo tenía para ofrecer grandes sacrificios. Entonces había que esforzarse, que mínimo que aunque fuera una palomilla, una paloma. ¿Y saben una cosa? Olga y Sofía, la paloma fuera del templo la encontrabas barata, como a unas 7 pesetas. Tú por 7 pesetas te comprabas una paloma. Pero los inspectores del templo, los inspectores de los sacrificios, no les costaba mucho encontrarle cualquier tipo de defecto al ave. ¿Es un ave la paloma? Sí. Levanta la mano. Es una pregunta, ¿por qué comprar palomas? ¿Por qué comprar palomas? Porque iban a ofrecer el sacrificio. Entonces las palomas, por ejemplo, eran de las cosas más económicas. O sea, había una serie de animales, que se podían ofrecer. Y podemos decir que las palomas, pues, era para la gente menos pudiente. Estamos hablando de una sociedad muy pobre, en que ya lo explicaremos incluso en otras predicaciones, pero la gente mal vivía. La gente estaba perdiendo sus tierras, esas que habían heredado, para poder vivir de lo que recogían, y tenían que vender su mano de obra. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando los egipcios están con hambruna y venden todo su patrimonio a Faraón por el simple hecho de que les dé de comer? Al final lo único que les queda es su mano de obra. Entonces, digamos que la cosa, en aquellos tiempos remotos, Noelia, uno entendía que tenía que estar bien con Dios. Y una forma de estar bien con Dios es estarle agradecido a Dios. Entonces, tú le ofrecías sacrificios a Dios como muestra de agradecimiento, como muestra de que estabas arrepentido por tus pecados, por distintas cosas, pero para que me entiendas. Entonces había distintos costes. Las palomas eran de lo más barato, de lo más recurrente. Una paloma fuera del templo costaba como 7 pesetas. Pero que eran muy pocos los inspectores del templo, los inspectores de los sacrificios, y encontraban defectos a cualquier cosa. Esta no vale. ¿Y qué hacían los inspectores del templo? Recomendaban que las compraras ¿dónde? En los tenderetes que había en el templo.
Y ese negocio pertenecía a la familia de Anás, que había sido sumo sacerdote del templo. Fíjense, velando por estar bien con Dios. Estaba velando por su... Bueno, pero ahora, ¿sabes, Josué, ¿sabes cuánto costaba una paloma dentro del recinto del templo? 150 pesetas. No se olviden de que un trabajador medio cobraba 7 pesetas al día. 7 pesetas al día. Una sola paloma en el recinto del templo te cobraban 150. Así que usted imagínese, ¿cómo no se va a enfadar Jesús? Se están extorsionando, se están explotando, si se están riendo de los peregrinos. La gente va con devoción, la gente va con pasión, la gente va porque quiere agradar a Dios o porque se siente mal con respecto a Dios, por lo que sea. Quiere hacer las cosas bien. Y ahí tenemos una banda de usureros que no paran de robarles por todos los lados. Yo gano 7 pesetas al día, pero me cobras 4 en impuestos por cambiar moneda. Me cobras 12 por el impuesto del templo. Me cobras 150 por una paloma. ¿De qué estamos hablando? Así que llega Jesús. Continuamos. Versículo 17. Dejo el 16 para después. ¿Tenemos tiempo? Sí. Versículo 17. Y antes de explicarlo, a ver si alguien me sabe decir esto. Bueno, espera, no, es lo siguiente, no, el siguiente. Dice, el 17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada, Sofía, casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús estaba indignado, Araceli, porque estaban explotando a los pobres y humildes ciudadanos. Y utiliza una metáfora ilustrativa que todo el que la escuchase la iba a entender. Había una carretera que iba desde Jerusalén hasta Jericó, o desde Jericó hasta Jerusalén, y era famosa y conocida por su peligrosidad. Había mucha curva, mucha montaña, mucho despeñadero, había muchas cuevas en las rocas de la montaña y era un lugar fácil para que se escondieran los bandoleros. ¿No se acuerdan de una parábola en que un desciende y le asaltan los ladrones? Sí. En esa El buen samaritano. El buen samaritano. En esa carretera fue. Bueno, pues con esta ilustración, Olga, ¿sabe lo que está diciendo Jesús? Hay bandoleros peores en la casa de Dios que en la carretera de Jerusalén a Jericó. O sea, hay gente chunga, hay bandoleros despiadados por las calles que pueden atentar contra tu vida. Peores los hay en la casa de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Versículo 16. A ver si alguien... y luego ya vamos de carrerilla hasta y media. Versículo 16. A ver si alguien sabe darme una explicación a esto. Dice que Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Alguien se aventura? Que está aquí, ¿no? Está enfadado. Echa a los vendedores. Patarea las mesas de los campistas, de los vendedores de palomas.
y dice que no consiente que nadie atraviese con una bolsa ahí por medio del templo. ¿Alguien sabe? Miren. Me parece que se atravesaba de lado a lado. ¡Oh! Sí, señor, sí. El templo se atravesaba. ¡Amén! Sí, había sitio. Por eso lo prohíbe. ¿Qué pasa? Que la gente estaba utilizando los atrios Santos. Para meterse donde no lo había. Ay, que no me sale la palabra para que... Como atajos. Sí. Como atajos. La gente quería cruzar del lado oriental de la ciudad hacia el huerto, ¿eh? y atravesaba por los atrios del templo, acortaba. Entonces la gente pasaba para atender sus recados o sus negocios. Y es curioso que Jesús lo que les está recordando es la ley que ellos tienen. Porque la misma Mishnah, la Mishnah es una interpretación de la ley, ¿vale? Ahí tenemos la ley, que en algunos casos puede resultar confuso, y tenemos a grandes maestros que interpretaban esa ley. Bueno, pues eso es la Mishnah. Y dice, una persona no puede entrar en el recinto del templo con bastón o sandalias o bolsa, ni con polvo en sus pies, ni lo puede usar como un atajo. Es decir, el templo está para lo que está. Para la oración. ¿Se imaginan, por ejemplo, que aquí llegase, por ejemplo, un domingo, un viernes y cogiese y abriese la puerta sin decir nada? Hola, 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 coge y abre esta puerta y se va por aquí. Es por no darme toda la vuelta, ¿no? ¿Se dan cuenta en qué se había convertido la casa del Señor? Por eso terminamos en esta tarde con esto. ¿Qué es lo que suscitó la ira de Jesús? ¿Por qué se molestó tanto? Mira, número uno, mamá, por la explotación de los peregrinos. O sea, yo creo que a Dios le llevan los demonios el abuso que hay sobre el ser humano. Las personas están para ser respetadas. Las personas tienen su dignidad. No se puede abusar de las personas. No se puede jugar con las personas. Una forma de demostrar que eres cristiano es haciendo este tipo de cosas. No es necesario que lleves un pececito en el coche. No es necesario que lleves una camisa que ponga Dios te ama. Puedes empezar dignificando al prójimo, tratándolo con respeto, con consideración, sin pretender abusar de él. Número 2. Estaba indignado con la profanación del santuario de Dios. Tipificaba la misma presencia de Dios. Hoy nosotros eso ya lo tenemos superado, ¿verdad? Yo sé que conservamos todavía ese lenguaje, pero ya es estéril decir que venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios. No necesitas venir a la iglesia a encontrarte con Dios, porque Dios está contigo en todas partes. Pero seguimos conservando ese lenguaje, ¿verdad? De la misma forma que decimos, y lo seguimos, pero ya todos entendemos que es un vocabulario atávico, pero bueno, se respeta, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. No, Dios no es que está en los cielos. Dios está en todos lados. Para empezar, está dentro tuyo. ¿Me entiendes? Pero bueno, entendían el templo como la presencia de Dios. Imagínense lo que significaba para un judío que viviera a 1000 kilómetros de distancia. Toda esa peregrinación para ir a encontrarse con Dios. Y te encuentras con un negocio puro y duro, donde todo se ha mercantilizado, donde todo se ha profanado, donde todo se toma chirigota. Lo único que se toma en serio son los negocios de unos cuantos. Y por último, y con esto terminamos,
es posible que Jesús tuviera un motivo más profundo para su indignación. Y es que él cita Isaías capítulo 56, versículo 7, que dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero había carteles bien grandes que les decía a los gentiles: por aquí vosotros no podéis pasar. Y yo creo que eso también le hizo a Jesús airarse. El hecho de que el judío pensara que Dios es único y exclusivo para ellos. Y yo creo que era una forma de decir Dios que Dios es Dios para todo el mundo. Dios es el Dios de blancos y de negros, de mujeres y de hombres, de cristianos, de judíos, de musulmanes. Dios es el Dios de todos. No de un grupo específico de personas. Muchas veces pensamos, Tere, que Dios solamente es nuestro. Toda la creación le pertenece a Dios. Pues ahí se erige un templo. Se dice en Isaías que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero solamente era para unos cuantos. Porque todo aquel que no fuera gentil no podía atravesar del atrio de los gentiles. ¿Y en qué se había convertido ese lugar de preparación y de oración? En un mero mercantilismo, en el rastrillo de los miércoles. ¿Lo siguen poniendo aquí, Guadalupe? Se había convertido eso en el rastrillo de los miércoles. Enseñanza, Sofía. Y voy a utilizar un vocabulario de este también arcaico, muy antiguo. No profanemos la casa de Dios. Los lugares de culto están para lo que están. Amén. Para servir de refugio a la comunidad. Para aprender de las cosas de Dios. Para darle gloria a Dios. ¿Podemos hacerlo en cualquier otro lugar? Claro que sí. Pero decidimos también tener un sitio donde podamos reunirnos en armonía, en comunidad. Bueno, en armonía. No todas las iglesias, bueno, me gustó lo que has puesto hoy, Rebeca, lo que más etiquetado, ¿no? No todas las iglesias se reúnen para estar con armonía, ¿no? Pero bueno, es la contradicción, ¿no? Porque qué bueno es que nos centráramos, Juan, en lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante no es ni que tú y yo pensemos de la misma forma, ni que tú y yo seamos iguales, ni nada de eso. Podemos ser completamente distintos, pero hay algo que nos une, y es que creemos en el mismo Dios. Compartimos la misma esperanza, que aquí no se acaba todo. Entendemos que el resto de personas son igual de importantes que nosotros, ¿vale? Y que no hay que ser demasiado románticos, Tere. No nos vamos a engañar, Es imposible que tú ames a todos como te amas a ti mismo, pero puedes hacer cosas en beneficio de esas personas, aunque el cuerpo no te lo diga, porque hay esa verdadera motivación en ti, ¿vale? A ti puede que no todo el mundo te caiga bien, pero puedes hacerle el bien, O es que tú quieres a todo el mundo como quieres a Juani, pero puedes hacer el bien por esas personas, O sea, no hay que utilizar un lenguaje que sea imposible de alcanzar, Alfredo, O usted me quiere a mí lo mismo que quiera Mónica, pero puede obrar en mi beneficio, ¿no? Creía que me iba a decir, hay días que sí, digo, bueno, serán los días que discute con ella, ¿no? Pero bueno, mirando los días que discute, normalmente le quiere más allá que a mí, ¿verdad? Nada más que es más guapa, es que no. Lo quiero a los dos. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado con lo que hacemos de las iglesias. Porque me quedan 2 o 3 minutos, ¿no? Como voy a terminar antes, voy a dejar un minuto para que no me regañe Sofía. Le voy a dejar un minuto antes. Sofía, un minuto antes. Miren,
Cuando digo, por ejemplo, tengamos cuidado con lo que hacemos con la casa del Señor, ¿no? Con la iglesia. Pero Pedro José, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos que era la iglesia? La iglesia soy yo. Pues tengamos cuidado, Olga, con lo que hacemos con la iglesia. Porque muchas veces podemos tener mucho respeto por el local de cultos y no tener ninguno por las personas que se congregan en ese local de cultos. ¿Y saben una cosa? Y ya se lo he dicho muchas veces, Sofía, si hay algo santo aquí, no son ni las sillas, ni el suelo, ni el aire acondicionado, ni la cámara que me está grabando. Usted es lo más santo que hay aquí. Usted es lo más sagrado que hay aquí. Así que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo con la iglesia. No todo el mundo tiene que ser tu amigo. No todo el mundo tiene que caerte igual de bien. No todo el mundo te tiene que gustar. Pero estamos obligados a trabajar por el bien de esa persona. Porque eso es trabajar en el reino de Dios, en la manifestación del reino de Dios, en la realidad del reino de Dios. ¿Amén? Amén. ¿He terminado un minuto antes? No me digas que no. Pero, ¡ah! Sofía, eso no se lo esperaba, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Según me estabas explicando toda la predicación, yo parece que me encontraba en Jerusalén. Ah, bueno. Me sentía allí. Fíjate, me voy a ver cómo iba, cómo salía, cómo andaba. Tú has visto el muro, ¿no? Todo lo que... ¿Y metiste un papelito en el... ¿No metiste un papelito? Y no. Pues saber que no es una falta de respeto. Y no te pusiste así como... Sí, bueno que sí, pero que... Normalmente los que iban a ganar el muro de la Claro, pero que es que parece que estaba... Según estaba en el parque, y yo me sentía allí, no estaba aquí, estaba allí. Qué cosa, es que La verdad tan es hermoso que que... tiene que ser una experiencia hermosa y preciosa. Alfredo, se lo tiene que plantear. Estamos en ello, pastor, sí, de verdad. ¿Tanto viaje a Ecuador? Sí, no, de verdad, en serio lo digo. Un año. Aquí, sí, estamos en ello, de verdad. Claro. Tenemos ese deseo, pero a ver si el Señor nos permite para el año que viene. Yo sé que hay, Sí. no sé si estamos hablando de unos 1.300... Sí, estamos en ello, de verdad. 1.350 por persona. Rebeca, Ajá. haz una lista ahí de personas que vamos. Nos vamos a ir a hacer una semana. Tere, una cachilla más vamos a ahorrar ahí, no vamos a ir. ¿No, Olga? ¿En serio? Olga, no te apetece. Bueno, hermanos, nos vamos. El domingo terminamos con la serie, con esa serie que hablamos de la felicidad. Abrazar, soltar, navegar. Terminamos.